Emmanuel para las generaciones. Y Salmo 145, verso 4 dice: que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Así que la historia de Génesis no se escribió terminándose Génesis, sino que se escribe cientos de años después. Y antes de que esas primeras historias fueran escritas, de que el relato de la creación fuera escrito, pasaron, como dije, cientos de años. En ese tiempo, la fe no dependía de una lectura. Incluso muchas personas no sabían leer. Así que la fe no dependía de una lectura, ni de sentarse como usted está sentado hoy en un lugar a escuchar a alguien con un libro predicar, sino que la fe se transmitía a través de historias y a través de cantos. La fe se transmitía a través de personas contando lo que Dios hizo. Se transmitía de generación en generación, de padre a hijo, de madre a hijo. Y así era como la historia transcurría y la fe transcurría. No se sentaban los padres a decirle o lo llevaban a un lugar como hoy tenemos, una escuela dominical donde vete para que te enseñen la Biblia, sino que la fe era una responsabilidad de los padres. Eran ellos quienes eran responsables en transmitir lo que ellos creían, cómo ellos se conducían y cómo ellos vivían. Así que la fe se transmitía de generación a generación. La gente no necesitaba saber leer para conocer la fidelidad de Dios, sino que ellos podían vivirla, ellos podían verla a través de un testimonio vivo de personas que decían: Dios fue fiel conmigo. De personas que decían: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hubo un hombre y una mujer que le fallaron a Dios, mas aún así Dios tuvo misericordia de ellos. Hablar de un Dios que salvó a la generación, que salvó a Noé y su familia, eso se transmitía de historia, de padre a hijos, de generación en generación. Así que en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de Emmanuel. Y Emmanuel, para darte el contexto de lo que hemos estado hablando, Emmanuel no es solamente un nombre navideño. Yo vi el nombre Emmanuel por ahí. Sino que Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que lo que tú estás celebrando hoy, la Navidad, es Emmanuel. Y Emmanuel lo que significa Dios con nosotros. ¿Sabes lo que estamos celebrando cada vez que celebramos la Navidad? Que el Salvador del mundo nació para darte esperanza, para darte vida y para darte paz. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque había una historia, porque había un acto y un nacimiento que trajo paz a los hombres, que trajo la esperanza de salvación para la humanidad. Así que Emmanuel no es una frase religiosa, es Dios diciendo: voy a habitar entre su pueblo o entre mi pueblo. Cuando escuchamos la palabra Emmanuel, cuando celebramos la Navidad, lo que debemos de recordar es que Cristo nació para habitar en medio nuestro. Porque la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, fue una promesa que se hizo hace cientos de años antes de que Él naciera, en el libro de Isaías 7, capítulo 7. Pero cuando Cristo nace, esa profecía se cumple. La Virgen tendrá un hijo. Tendrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sabes lo que esto nos da a entender? Que hay una esperanza viva. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Así que a lo largo de esta serie lo que hemos visto
que Emmanuel no espera a que tú termines tu crisis o que superes la crisis o que resuelvas tus problemas. Él se mete contigo en el problema. Él es ese amigo fiel que cuando estás en crisis, Él dice: yo voy a estar en la crisis contigo. Él es ese amigo fiel que cuando estás pasando por dificultad, dice: yo voy a estar en la dificultad contigo. ¿Quién no quiere un amigo así? Yo quiero tener un amigo así que me acompañe todos los días. Porque es bien difícil estar en un momento difícil y estar solo. Pero Emmanuel nos hace la promesa: yo voy a estar contigo en medio de tu crisis. Yo me voy a revelar en medio de tus dificultades. ¿Sabe por qué? Porque yo he prometido estar contigo todos los días de mi vida. Así que tenemos esa esperanza. Así que Emmanuel se manifiesta como una promesa fiel que Dios sostiene a su pueblo en medio de generaciones y de dificultades. Emmanuel es Dios diciéndote: yo voy a estar contigo, yo voy a estar ahí, yo voy a cumplir mi promesa. Tenemos que entender esto. Pero como dijimos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y tú y yo podemos estar aquí hoy. Quizás alguien pudiera hacerse la pregunta: ¿está Dios con nosotros? Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes: ¿está Dios con nosotros? Nosotros diríamos sí. Porque vamos a decir amén, vamos a decir sí, hemos visto a Dios, hemos visto su promesa. Pero la pregunta con la que yo quiero trazar este mensaje es esta: ¿sabrá la próxima generación que Él estuvo con nosotros y que también anhela estar con ellos? ¿Sabrá la próxima generación que Él estuvo con nosotros y que también anhela estar con ellos? ¿Sabrán tus hijos que Él estuvo contigo y que anhela también estar con ellos? ¿Sabrán tus nietos que Él estuvo contigo y que también quiere estar con ellos? Mientras meditaba en este mensaje camino a la iglesia, venía con mis 3 hijos, Ismael, Josiah y Ruth. Y yo le dije a ellos: ¿sabes algo? ¿O saben algo? La oración mía como su padre es de que el día que yo no esté, o el día en que ya ustedes sean independientes, que ya yo no tenga que decirle a ustedes lo que tienen que hacer, y ustedes puedan escoger por ustedes mismos. ¿Usted sabe cuál sería mi oración y el anhelo de mío como padre? De que ustedes siguieran amando a Dios. Y que no solamente siguieran amando a Dios, sino que le enseñaran a sus hijos que amen a Dios. Y que no solamente le enseñen a sus hijos a amar a Dios, sino que también ustedes les transmitan al mundo, a su generación, que Dios le ama. Ese es el anhelo mío como padre. Entonces volvemos a la pregunta: ¿está Dios con nosotros? Yo puedo decir que sí. Yo he visto a Dios. Hemos visto sus promesas. Hemos visto a Dios moverse en medio de su pueblo. Pero volvemos a la pregunta: ¿sabrá la próxima generación? ¿Sabrán tus nietos? ¿Sabrán tus hijos? ¿Conocerán tus hijos al Dios que tú conoces? ¿Obedecerán tus hijos, tus nietos al Dios que tú obedeces? ¿Proclamarán tus hijos, tus nietos al Dios que tú proclamas? Esa es la pregunta que debemos de enfrentar hoy. ¿Sabes por qué? Porque hay una verdad fundamental que nos enseña la Biblia. Algo profundo que tú y yo debemos de entender, y es que Dios nunca pensó en términos individuales, sino en términos generacionales. Cuando Dios pensó en ti, Él no pensó solamente salvarte a ti para que tú te fueras al cielo. Él pensó: yo te voy a salvar a ti para que tus hijos sean salvos, para que tus nietos sean salvos, para que tu generación próxima sean salva. Esto fue lo que le dijo los apóstoles al carcelero:
cree y serás salvo tú y tu casa. Entonces la salvación no solamente es para ti. La salvación es también para tus hijos, para tus nietos, para tu bisnieto y para todas las próximas generaciones que vengan después de ti. Pero tenemos que volver a hacer la pregunta: ¿sabrá la próxima generación del Dios que te acompañó a ti? Así que esta es la verdad central de este mensaje. Dios nunca piensa en el ahora, sino Él piensa en los tiempos, en las generaciones. Él no solamente piensa en el individuo, Él piensa con una perspectiva familiar, generacional y eterna. La promesa de Dios de salvación no es solamente para salvarte en esta vida, sino que la salvación continúa a la eternidad. Dios quiere hacer una obra salvadora en tu casa, sobre tu familia y sobre las próximas generaciones. Así que Dios no solo quiere ser tu Dios, Él quiere ser el Dios de las generaciones que vienen después de ti. Él no quiere solamente salvarte a ti. Él no quiere solamente ser tu Dios. Él quiere ser el Dios de tus hijos, de tus nietos. Él quiere ser el Dios que nos acompañe de generación en generación. Así que Emmanuel no es una experiencia privada. Emmanuel no es una experiencia que se hace solamente en secreto. Es una presencia que debe pasarse de generación a generación. Algo que yo he aprendido y algo que yo siempre, a mí no me molesta, es que cuando yo esté orando, mis hijos entren a la habitación. Yo quiero que mis hijos me vean orar. Yo quiero que mis hijos me vean interceder ante Dios por ellos. Yo quiero que mis hijos me vean en la casa con la Biblia abierta, leyendo la Biblia. Porque ¿sabes algo? Cuando ellos ven esto, ellos van a decir, mi papá cuando tenía dificultad se iba a orar. Mi papá cuando se levantaba en las mañanas abría la palabra del Señor. Que nuestros hijos puedan ver nuestra fe manifestada en lo que nosotros hacemos y como nosotros vivimos. Así que la primera cosa que debes entender, o el primer principio o primer punto de este mensaje, es que la promesa de Dios es generacional. Mira a la persona que está a tu lado y dile: la promesa de Dios es generacional. Eso significa que no termina con nosotros. La fidelidad de Dios no es solo para una temporada, no solamente para la Navidad, no solamente para la Semana Santa. La temporada o la fidelidad de Dios es para estar con nosotros todo el tiempo. Su pacto trasciende el tiempo y las generaciones. Cuando ya los huesos de nosotros no se puedan encontrar, Emmanuel debe de permanecer en nuestros descendientes. Ellos deben de hablar de lo que nosotros hicimos, del Dios a cual nosotros servimos. Tenemos que ser intencional en eso. Así que la promesa de Dios no cambia con el tiempo. Lo que Dios prometió hace miles de años sigue siendo la misma promesa hoy, mañana y por los siglos de los siglos. La Biblia lo dice muy claro, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus promesas, su palabra, lo que Él dijo, lo que Él prometió para tu vida, no pasará. Así que yo debo de creer en esa promesa y caminar sobre esa promesa de que lo que Dios promete, lo cumple. Él quiere cumplir sus promesas en tu vida. La promesa de Dios no envejece, no se pone viejo. Ay, ya. Porque miren, algo interesante que me llama mucho la atención: cuando pensamos en Dios, pensamos en un hombre con una barba bien larga. Dios es viejo. Las promesas de Dios no envejecen. Las promesas de Dios no se vencen. Las promesas de Dios no caducan. Pasaste del tiempo de la promesa. Tenías que venir antes de esa fecha. Porque si te fuiste antes de esa fecha,
o fuiste a cobrar antes de esa fecha, ya el cupón no te funciona. Usted se ríe porque usted se ha encontrado en eso y usted quiere como convencer a la chica, a la cajera: mira, por favor, haz algo. Tú no tienes uno por ahí similar para que te haga validar ese cupón de ese descuento de esos $10. Pero la promesa de Dios no tiene fecha de expiración, no caduca. Lo que Él te prometió a ti, Él también se lo está prometiendo a tus hijos. Lo que Él te prometió a ti, Él también se lo está prometiendo a tus nietos. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios permanece para siempre. Porque Dios es fiel. Porque Dios quiere estar contigo como quiere estar con las próximas generaciones. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Así que la fe es una carrera de relevo. No se trata de correr rápido, porque por más rápido que usted quiera avanzar en la fe, no se trata de correr rápido, sino de pasar bien esa fe, esa antorcha a las próximas generaciones. No se trata solamente de hacer cosas por hacerlo. No se trata de avanzar con rapidez. Se trata de que hagas bien el trabajo para que tus hijos puedan ver. Y te voy a decir algo interesante que me da mucha paz a mí en lo personal. Y es que la promesa de Emmanuel no fue dada a las generaciones pasadas porque ellos hayan sido fieles. Porque nosotros tenemos a pensar y decimos: no, lo que pasa es que la gente de antes, ¿sabe? Voy a usar la palabra seria. Era más serio, eran más reservados que a lo de ahora. Y por eso Dios estuvo con ellos. No fue por esa razón que Dios le dio la promesa a las generaciones pasadas. ¿Sabe por qué Dios le dio la promesa a las generaciones pasadas? Para que las próximas generaciones tuvieran esperanza, conocieran su nombre, conocieran su fidelidad. Así que aunque nosotros somos infiel, la Biblia dice que Dios sigue siendo fiel. ¿Sabe por qué? Porque Él no puede burlarse a sí mismo. Lo que Él prometió por su nombre, Él lo va a cumplir. Así que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y aunque nosotros muchas veces le demos la espalda, y aunque muchos de nosotros nos descarriemos del camino, usted se va a dar cuenta que va a haber un próximo que dice: ¿quién le dijo a este muchacho que vaya, que quiera ir a la iglesia? Y Dios salva a un hijo, Dios salva a un nieto, porque la promesa que le hizo a las generaciones pasadas sigue vigente para las generaciones futuras. Dios es como ese padre que aunque un hijo sea rebelde, que aunque un hijo se porte mal, si ese hijo dice: yo voy a ir a la universidad, y el padre tiene los recursos, el padre sostiene a ese hijo en la universidad, le ayuda con sus estudios. ¿Sabe por qué? Porque Él es un padre, porque Él quiere lo mejor para su hijo. Asimismo es Dios. Las promesas de Dios siguen vigentes para aquellos que creen en Él. Eso es gracia. Ese es Dios pasando más allá de las circunstancias de nuestra infidelidad. Es mostrando su amor que va de continuo, de generación en generación. Así que la segunda cosa es que cada generación debe decidir. Salmo 145, 4 dice que cada generación cuente a sus hijos. Que cada generación cuente a sus hijos. Que lo que le enseñaron a mis padres, ellos me lo cuenten a mí. Y que lo que me contaron a mí, yo se lo cuente a mis hijos. Que yo le hable acerca de la fidelidad de Dios. Mire, una de las cosas que yo pensaba, meditaba en este tiempo y de mi generación, yo no le voy a decir cuántos años tengo, pero le voy a dar una clave. Yo soy de la generación X. I'm Generation X, la generación olvidada, que casi, de la que nunca casi se habló. Pero yo soy de esa generación
Y sabes lo que yo pude ver con mi generación, que a mi generación, los que estaban antes de nosotros, amaban a Dios. Ellos decían, Cristo viene, la iglesia es lo que hay. Y ellos pasaron todo el tiempo metidos en la iglesia. Había culto los 7 días de la semana. Y ustedes se quejan con 2. Había culto los 7 días de la semana. Había un programa, estábamos metidos en la iglesia, estábamos buscando el rostro de Dios porque Cristo viene. Y esta promesa sigue vigente. Ahora, ¿qué pasó con la generación que me enseñó a mí? Ellos comenzaron a decir, es verdad que Cristo viene, pero hay que estudiar. Entonces ellos le menguaron la importancia de que Cristo venía y comenzaron a elevar de que hay que estudiar. Usted sabe lo que pasó con mi generación, que comenzamos a ver las carreras, las profesiones como lo más importante, al punto de que yo, sabiendo desde mi adolescencia que tenía un llamado al ministerio, yo le decía, Señor, aguántame eso ahí, déjame terminar esto. Y es que no hay nada en estudiar y prepararse. Que ahora no vaya a decir ese que no quiere ir a la universidad, pastor dijo que no había que estudiar. Usted tiene que estudiar y prepararse. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere bendecirle. Pero ¿qué pasó? Nosotros comenzamos a darle importancia a los estudios y pusimos a Dios en segundo lugar. Y usted sabe lo que pasó con la generación después de la mía. Ahora es lo que tenemos hoy en día. Que hay hijos que ni siquiera conocen. Hay hijos que se fueron, los padres o mi generación se fue de 7 días en la iglesia a 2 días en la iglesia, y ahora el resultado son hijos que ni siquiera quieren ir un día a la iglesia. Porque ellos ven el Dios de sus padres como el Dios de sus padres y no el Dios de ellos. Yo sé que este no era el mensaje que usted quería escuchar un día de Navidad, pero esto fue lo que Dios trajo para usted. Entonces Dios nos está llamando y nos está diciendo, cada generación tiene la responsabilidad de enseñar, de mostrar, de modelar a la próxima generación. Que no es el compromiso de, el abuelo que le enseñe. No es eso lo que la Biblia está diciendo. No es que el abuelo que le enseñe, es que cada generación, cada padre tiene la responsabilidad, cada madre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de la promesa de Cristo para su vida. Entonces usted tiene que dejar un legado. Y como ya hemos dicho antes, un legado no es lo que tú le dejas a alguien, porque eso es herencia. Herencia es lo que tú le dejas a alguien. Un legado es lo que tú dejas en alguien. Un legado es lo que tú dejas en alguien. Es algo que no se puede perder. Es algo que nadie lo puede robar. Es algo que tú no lo puedes hurtar. Y la fe debe de ser el legado más importante de nuestras vidas. La fe, Cristo, debe de ser el legado más importante que nos interese en dejarle a nuestros hijos. Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale a un hombre ganar todos los bienes de la tierra y perder su alma? Así que tú y yo tenemos que entender que Dios nos está llamando a hacernos responsables de pasar nuestra fe a nuestros hijos, de pasar nuestra fe a esta generación. Así que eso implica que ellos deben de verte alabar a Dios. Que cuando Dios abre una puerta, gloria a Dios. Llama a tus hijos y cuéntale, mira hijo, yo estaba orando por esto. Mira hijo, necesitábamos esto y Dios abrió una puerta, Dios suplió. Los hijos necesitan ver a los padres alabar a Dios, darle gracia, celebrar con gratitud de que Dios ha sido bueno. Entonces, si usted
Si su papá andaba en un caballo por allá, yo sé que algunos de nosotros en otros países nacimos, nuestros padres ni siquiera carro tenían. Y usted tiene carro, usted tiene que darle gloria a Dios por eso. Y decirle, mira, Dios nos ha llevado. Dios no está adelantando, Dios no está prosperando. Que tus hijos te vean alabar a Dios. Ellos deben de verte modelar tu fe. Ellos deben de verte abrazar eso que el mundo quiere despreciar. ¿Sabes lo que el mundo le enseña a nuestros hijos para este tiempo? A decir, Happy Holiday, felices fiestas. Es que nunca se ha tratado de una fiesta. Para algunos y para muchos, en el ambiente secular o corporativo, decir Merry Christmas es una ofensa. Porque it's not about Christ, it's about Santa. No se trata de Jesús, se trata de Santa Claus. Ahora no vaya a decir, usted ve, por eso que yo no tengo un Santa Claus en mi casa. Porque no podemos irnos a los extremos. Es enseñarle los principios a nuestros hijos. Que la Navidad se trata de Cristo. La Navidad se trata de que nuestro Salvador nació. Y hoy celebramos esta temporada. ¿Sabe por qué? Porque el mundo estaba perdido. Y vino nuestro Salvador y nació para darnos vida y vida en abundancia. Lo que nosotros necesitamos. Emmanuel vino a esta tierra a traerlos para decirnos y para ponernos en paz con Dios y con los hombres. Así que ellos deben de verte exhibir tu fe. La fe que no se modela, no se exhibe y no se transmite, muere con el que la posee. Si tú no modelas tu fe, si tú no exhibes tu fe y si tú no la transmites, va a morir contigo. Mire, yo soy de un pueblo en República Dominicana que se llama Samaná. Yo soy de descendientes ingleses. Y una de las cosas que a mí me molesta cada vez que yo voy a Samaná es que cuando yo salgo a buscar esos panes criollos o artesanales, como le dicen, porque ya no son criollos, ahora son artesanales. Y los otros días, mire, yo casi andé Samaná entero preguntando por unos panes sencillos de yuca. Y la gente se burlaba de mí. Yo tengo tiempo que no veo eso. Como que, muchacho, ¿y en qué planeta que tú vives? Como que eso es para ellos algo insignificante. Pero ¿por qué se perdió eso? No, es que los jóvenes no quisieron aprender. Los padres no quisieron enseñar. Entonces, pasa lo mismo con la fe. Ay, que mi hijo no quiere. Ella no está aquí. Hoy ella me dijo, los niños tienen un especial. Y ella me dijo, yo no voy a cantar. Y yo le dije, ¿y quién te ha dado a ti tanto poder para tú decir que tú no vas a cantar? Y ella me mira y me dice, papi, ¿me puedo quedar sentada? Como ella cambió la actitud. Y yo le dije, no, tú vas a cantar porque ya tú lo hiciste. Y hay momentos en que tú dices, pero pastor, usted es un ogro. Hay momentos donde usted tiene que ser padre. Dios no lo ha llamado a usted a ser, I want to be my kid's bestie, amigo de mi hijo. Dios no lo llama a usted a ser hijo, amigo. Dios lo llamó a ser padre. Y muchas veces los padres van a decirle cosas a sus hijos que le van a molestar. Y ellos se van a encerrar en su cuarto, pero cuando le dé hambre va a decir, mami, ¿hay algo de comer? Entonces usted tiene que aprender a ser padre. Y lo que Dios nos está diciendo, que cada generación le enseñe a la próxima. Que cada padre se haga responsable de su hijo. Y que le enseñemos a la próxima generación lo que Dios nos quiere enseñar.
Cuando heredamos formas sin fuego, la fe se vuelve una costumbre y una tradición. Yo voy a la iglesia porque mi papá iba. No, hay algo más de ahí. No solamente ir a la iglesia el domingo, es tener una fe que te da convicción. ¿Por qué tú vas a la iglesia los domingos? Porque tú puedes ir a la iglesia los domingos, pero tú tienes que tener un entendimiento y una razón. Yo voy a la iglesia a alabar el Dios que dio su vida por mí. Yo voy a la iglesia a adorar el Dios que me salvó, que me perdonó y el que está conmigo en mis problemas. Sí, porque cuando todas las cosas se ponen mal y cuando todos los amigos te abandonen, te dejen, Cristo promete estar contigo. Emmanuel promete estar contigo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió y Él dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que celebrar a Emmanuel no debe de avergonzarnos, debe de alegrarnos. Si la próxima generación solo conoce nuestras preferencias y no su presencia, hemos fallado. Nosotros lo hacíamos así, por eso yo lo hago así. No, se trata de que ellos conozcan su presencia, de que ellos entiendan de que aunque yo no esté en la iglesia, de que aunque papi y mami no estén conmigo, yo tengo que guardar mi fe. Yo tengo que serle fiel a Dios. Así que la tercera cosa es que Emmanuel quiere transferencia intencional. Emmanuel requiere transferencia intencional. Y la fe no se hereda biológicamente. Porque Josiah era mi hijo, Ismael era mi hijo, Rubén era mi hijo. Ellos heredaron. No, eso no se transfiere a través de sangre. Requiere intencionalismo. Y ser intencional significa que usted va a sacar un día, un tiempo, un momento para hablarle a su hijo de su fe. La fe se cultiva, la fe se aprende. Y la fe se recibe viendo y oyendo. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe viene la gente viendo. Tú hablas como Él. Le dijeron a Pedro: tú te pareces a uno de ellos. Había un parentesco, había una similitud, había un lenguaje. Entonces la fe viene por el oír. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6 y 7, Moisés le vuelve a recordar esto al pueblo. Y mire lo que él le dice: grábate primero estas palabras en tu corazón. Antes de enseñársela a alguien, apréndetela, obedécela, abrázala. Y después que tú hagas esto, luego enséñala continuamente. Y todo el texto dice, cuando te levantes, enséñaselo. Cuando te acuestes, enséñaselo. Cuando vayas por el camino, háblale de eso. Cuando te sientes a la mesa a comer, cuéntale de Dios, háblale de Dios. La Biblia nos enseña a ser intencional en eso. Así que en este tiempo tenemos que entender que la gente no está mirando, nuestros hijos no están mirando, que esta generación no está mirando. Y también nos está escuchando. Así que esta es una carrera de relevo. Y una carrera de relevo no se pierde por correr lento, se pierde por dejar caer al testigo, por dejar caer la fe. Una carrera de relevo, tú vas a correr hasta la distancia que te toque a ti. Después tú necesitas pasar el batón a alguien más. Y ese debe de seguir corriendo hasta la próxima generación. Tenemos que ser intencional. La cuarta cosa y la última es que Emmanuel se manifiesta en todas las generaciones. Dios va a mostrar su presencia a cada generación. Y mire lo que dice Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes
para sus hijos y para todos los que están lejos. Cuando Dios te promete algo, Él no lo hace solamente para ti. Él no te habla solamente a ti. Él está hablando a la generación que viene después de ti. Así que tú tienes que entender que tu decisión de fe hoy va a afectar a la decisión de fe de tus hijos mañana. Lo que tú escojas hoy o lo que tú toleres hoy, ellos lo van a abrazar como algo normal. Los pecados que tú veas como normales, eso es algo normal. Ellos van a, o lo acepte, ellos lo van a pasar, eso es algo normal. Tenemos que tener claro esto muy bien. Entonces Pentecostés fue esa manifestación de Emmanuel. Y no fue solamente un momento, fue un movimiento. La presencia de Dios ya no está limitada a una nación, a un templo, a una generación, sino que Él quiere ser un Dios que trasciende, que habita ahora en los corazones. Él quiere habitar en tu corazón, Él quiere habitar en el corazón de tus hijos y Él quiere habitar en el corazón de tus nietos. Cristo vino al mundo, dio su vida para que no se trate de un lugar, para que no se trate de una temporada, sino que se trate de un caminar con Él. Entonces volvemos a la pregunta: ¿sabrá la próxima generación que Él estuvo con nosotros y que anhela estar con ellos? ¿Sabrá la próxima generación que Dios quiere ser su Dios? Y así como Él fue tu Dios y estuvo contigo y estuvo en tu dificultad, Él quiere estar con ellos en sus dificultades. Porque por más que protejamos a nuestros hijos, ellos van a tener sus luchas. Ellos van a tener sus dificultades. Ellos van a tener esos momentos donde ellos van a querer tirar la toalla. Ellos van a tener esos momentos donde ellos van a querer rendirse. Ellos van a tener momentos donde ellos van a pensar que la vida no tiene ningún valor. Y en esos momentos ellos van a necesitar a Dios. Ellos van a necesitar decir: espérate, yo recuerdo que mi mamá o papá una vez estuvo en una situación difícil y él clamó a Dios y Dios le respondió. Van a haber momentos donde yo no sé qué hacer, pero sé a dónde acudir. Tus hijos necesitan saber que ellos pueden ir a Dios. Yo recuerdo un momento donde nuestro hijo mayor estaba pasando por un momento de tormenta de la adolescencia. Yo recuerdo que él llegó a la iglesia y se fue de rodillas y dijo: yo necesito que Dios me guíe, que me hable. Nosotros necesitamos con urgencia hacernos esta pregunta: ¿continuarán mis hijos creyendo? ¿Creerán mis hijos al Dios que yo le creí? ¿Verán mis hijos la gloria y el poder de Dios manifestado como se manifestó en mi vida? ¿Sabrán mis hijos que Dios sana? ¿Sabrán mis hijos que Dios le ama? Tenemos que entender de que hay una gran necesidad de que nosotros seamos intencional. De que dejemos de decir: la salvación es individual. Cada vez que tú los veas, cada vez que tengas la oportunidad, abrázalos, pregúntales, bendícelos, infunde vida en ellos.
Cuéntale de las grandezas que Dios está haciendo en tu vida, de las grandezas que Dios hizo, de los milagros que Dios hizo. Ellos necesitan ver a Dios reflejado en ti. Ellos necesitan ver a Dios moverse en ti. Ellos necesitan saber que como Dios estuvo contigo, Él va a estar también con ellos, para cuando los momentos difíciles vengan, ellos puedan decir: alzaré mis ojos a los montes, porque de allí viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Así que mi llamado para ti en esta tarde es este. Debe ser un compromiso santo, de que no nos avergonzaremos de la presencia de Dios. Aunque el mundo diga lo que diga, piense como piense, hable lo que diga, no debemos avergonzarnos de la presencia de Emmanuel en medio nuestro, porque la Biblia dice: porque el evangelio es poder de Dios, y ellos necesitan ver ese poder. No viviremos en la nostalgia espiritual. Una vez, o como muchos se atreven a decir, mi abuela era una mujer de oración. Mi abuelo era un hombre que predicaba la palabra con poder. ¿Y tú? Eso es vivir de nostalgia. Cuando yo era joven, no. Dios quiere obrar también en ti hoy, ahora, en este tiempo, en esta generación. Tú tienes algo que Dios quiere usar para bendecir a este mundo, para bendecir a esta generación. Tú tienes algo que puedes dejar en alguien. Tienes que ser intencional y no vivir de la nostalgia. No dejemos que la próxima generación se quede sin un hogar, sin un lugar donde adorar, sin un lugar donde bendecir su nombre. El Emmanuel nuestro debe de convertirse en el Emmanuel de ellos. Nuestro Dios debe ser su Dios. Al Dios que nosotros servimos debe ser el Dios a quien ellos sirvan. Al Dios en quien nosotros confiamos debe de ser el Dios en quien ellos confíen. Al Dios que nosotros predicamos hoy debe de ser el Dios que ellos deben de predicar y no avergonzarse. Que ellos no digan: mi papá hacía, mi mamá hacía, él era así, él era así. Que él diga: no, yo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que estuvo con mi papá va a estar conmigo. El Dios que estuvo con mi abuela va a estar conmigo. Y esa es la promesa de Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que hoy, Navidad, o a solos días de celebrar la Navidad, antes de que se termine el año, vive consciente de que tu fe impacta a otros. Tu fe impacta a otros. Comparte a Emmanuel con tu familia, con tus amigos. Esta temporada donde la gente está más relax, dile: ¿sabes algo? Cristo te ama. ¿Sabes? El verdadero significado de la Navidad es que Dios vino y nació para darnos esperanza, para darnos vida y para darnos paz. Entiende y cree y recibe que las promesas de Dios trascienden los tiempos y las circunstancias. Eso se trata de aún más que este momento. Se trata de los próximos. Así que la tarea que te tengo para ti hoy: identifica a alguien, a un joven, a un niño, a un vecinito. ¿Sabes que en mi tiempo eso era algo normal? Que las vecinas iban por la vecindad a recoger los niños para llevarlos a la iglesia. Y si no podían llevarlo a la iglesia, ellos traían la iglesia a la vecindad. Me recuerdo ser partícipe de ese grupito de niños que se sentaba y venía una mujer que traía la palabra de Dios. Le voy a contar una historia. Llegaba a nuestra vecindad, nos hablaba de Cristo. Así fue como nosotros conocimos al Señor, aprendimos de Él.
Así que identifica a alguien con quien tú puedas compartir a Cristo. Y no lo limites a una edad. Puede ser un anciano, puede ser un niño, puede ser un joven. La idea es que compartamos a Cristo. Así que Emmanuel no solo fue un regalo que recibimos, fue la presencia de Dios en medio nuestro. Cristo vino para salvar. Cristo vino para permanecer en nosotros. Cristo vino para seguir caminando con las próximas generaciones que vienen después de nosotros. Emmanuel con nosotros y Emmanuel con los que vienen después. El Dios nuestro sea el Dios de nuestros. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios con nosotros significa de que Él está hoy, mañana, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás.